Llegamos al versículo 8 del capítulo 2 del libro de Colosenses. Estamos avanzando en nuestro estudio y en nuestra meditación de esta carta de Pablo. Allí dice así: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, y habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¡Qué magnífica declaración! Termina esta lectura con una declaración de triunfo. Dios mismo había declarado a aquellos que no formaban parte de su pueblo, como los colosenses, los había declarado justos. Es más, había tomado ese documento de deuda del que Pablo nos está hablando aquí, ese documento que estaba en contra de nosotros, que nos declaraba injustos, que nos declaraba que no llegábamos a la medida que tenemos que llegar para estar frente a nuestro Dios. Y ese documento lo destruyó, lo puso en la cruz. Allí hubo un hombre en esa cruz, un hombre que tomó nuestro lugar, un hombre que tuvo todas nuestras mismas tentaciones, un hombre que tenía la misma forma nuestra, que sufría igual que nosotros, que lloraba igual que nosotros, que nos eh, podía eh, representar totalmente a nosotros. Y ese hombre, a pesar de que era 100% un hombre de nuestra misma naturaleza, cumplió con todo lo que debía hacer un verdadero hombre de Dios. Y ese hombre fue hecho un espectáculo público para los demás, y para no solamente para los demás hombres, sino para todo poder, para toda autoridad, tanto humana como celestial. Fue puesto allí en la cruz. Pero esto no fue un acto de derrota, sino un acto de triunfo, porque aún con nuestra propia condición, aún siendo un representante nuestro, 100% igual a nosotros, hizo todo lo que Dios quiso, lo que su Padre Dios le mandó a hacer. Y agradó a Dios. Y vivió conforme a la ley. Y no transgredió esa ley en nada. Fue un hombre perfecto. Y ese hombre
ocupó la cruz. Y esa cruz es un triunfo, porque no solamente ocupó la cruz, sino que, como leímos en este pasaje, también resucitó por el poder mismo de Dios y venció aún al último enemigo, a la muerte misma. Por eso comienza este pasaje hablándole a los colosenses. Miren, no se dejen llevar cautivos por filosofías, por sutilezas vanas, por tradiciones de los hombres, por cuestiones elementales de este mundo, sino deben obedecer a Cristo. Y acá está la clave, en el versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Jesús, el hombre, el que ocupó la cruz por nosotros, era Dios, es Dios, y puede salvar, y lo ha hecho, y lo sigue haciendo, a todos los que reciben la fe en Él, a todos aquellos que se acercan con esta fe, creyendo en el Cristo que murió por sus pecados y que resucitó y que está vivo y que hoy puede perdonar y puede salvar. Este pasaje es glorioso. Nos hace saltar nuestro corazón porque podemos entender cómo un Dios se hizo hombre, aunque tal vez no podamos abarcar la totalidad de lo que esto implica, pero sí podemos entenderlo. Dios se hizo hombre, Dios ocupó nuestro lugar en la cruz. Él venció en la cruz. Él resucitó por nosotros. Es nuestra fe. Y Él salva. Y Él sigue salvando. Sigue transformando vidas, haciendo que más y más personas tengan esta preciosa fe y que más y más personas se agreguen a esta multitud que un día adoraremos allí en el cielo, porque Dios busca, como le dijo a una mujer samaritana, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Él sigue salvando y sigue tomando a las personas de todos los pueblos, de todas las naciones, como a estos colosenses, que no eran del pueblo elegido, pero Dios los tomaba para Él y los hacía suyos y los hacía verdaderos adoradores de Dios. Y para esto vino Cristo, para llevarnos a la verdadera adoración a Dios, para darnos la entrada a esa gran multitud de la que nos habla Apocalipsis allí en el cielo, y estaremos con Él y estaremos adorando al Cordero por siempre. Qué precioso este pasaje. Jesucristo es el Dios, es el Salvador, es el vencedor de la cruz. ¿Es tu Dios así? ¿Es tu Dios tu Salvador? ¿Es tu Dios que vence en la cruz? Esto no es poco. Esta es la centralidad del Evangelio.
Cristo salva, Dios salva. Y todos aquellos que hemos recibido esta fe, somos salvos. Y hemos sido no marcados en la carne, como lo hacía la circuncisión, sino habiendo sido bautizados, sumergidos, puestos en la profundidad del mismo Cristo y resucitados para una vida nueva. Si esta es tu experiencia, da gloria a Dios. Regocijate en Él. Viví de acuerdo a este gran evangelio. Y si no es tu experiencia, te pido por las misericordias de Dios que vengas a Él, que lo conozcas, que entregues tu vida a Él, que tengas fe en Él. Te ruego que lo hagas lo antes posible para que seas entonces un adorador desde ahora y por la eternidad. Desde ahora en este mundo y en la eternidad cuando estemos en su presencia. Vamos a orar. Padre, gracias por la cruz. Gracias por ese triunfo en la cruz. Gracias porque resucitaste. Y gracias porque podés vivir en cada uno de tus hijos. Te alabamos por ello. Te pedimos que nos ayudes a recordar esto siempre, incluso cuando tenemos nuestras luchas, incluso cuando tenemos nuestras alegrías, que en todo momento podamos glorificarte, darte la gloria y la alabanza que vos mereces. Señor, gracias por Jesús. En su nombre oramos. Amén.